Saludos, iniciamos un nuevo video tutorial de la herramienta Jing y en esta ocasión vamos a aprender a rotular nuestras imágenes, es decir, vamos a aprender a colocarles texto. Al mismo tiempo que le colocamos texto, observaremos que vamos a comenzar a trabajar con distintas capas dentro de una misma imagen y aprenderemos también a desplazar esas capas y trabajar con el canal alfa, con la transparencia, para obtener un mejor resultado. Bien, en esta ocasión tenemos una fotografía de un perro, de Rocky, y supongamos que deseamos colocar un rótulo con el nombre del perro y también queremos colocar otro rótulo con el lugar donde se realizó o se tomó esta fotografía. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los dos rótulos. Vamos a irnos a la herramienta que nos va a permitir la rotulación. Es este icono, este control que tenemos aquí, etiquetado con una A. Hacemos un clic y vemos que nos aparece aquí nos aparece lo que serían las propiedades para trabajar con el texto. Aunque podemos modificarlas aquí, veremos que cuando escribimos en la zona de la imagen nos va a salir una pequeña barra de herramientas que también nos va a permitir trabajar con estas mismas propiedades. Vamos a colocar primero el nombre. Vamos a presionar, hacemos un clic y vemos que ya nos aparece aquí el color por defecto. Yo voy a poner el texto en blanco. Vamos a seleccionar, para seleccionar el texto presionamos el control de color, hacemos un clic y seleccionamos el blanco. Vamos a dar a aceptar y voy a escribir el nombre del perro, que es Rocky. Lo tenemos aquí. Bien, pues ya tenemos el texto escrito. Como podemos ver en la parte derecha nos aparece ya lo que sería la paleta de capas y vemos que nos aparecen ya dos elementos: la imagen de fondo y la nueva capa que hemos colocado, que va a contener el texto. Cuando hacemos una composición con varias imágenes o mezclando textos e imágenes, al final lo que se hace es superponer una encima de otra, y esto nos va a permitir a nosotros pues luego conseguir el resultado que deseamos. Si por ejemplo vemos que en las capas, aquí en el lado izquierdo, tenemos un ojo que si presionamos sobre él desaparece en la imagen. Esto no significa que hayamos borrado el texto, simplemente que no estamos visualizando esa capa. Bien, vamos a hacerle un clic otra vez y aparece el texto Rocky. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el mismo texto y vamos a cambiarle la fuente. Vamos a borrar el texto que aparece en la fuente y vamos a utilizar, por ejemplo, pues una fuente que es Broadway. Aquí tenemos, en cuanto tecleamos el nombre de la fuente o las iniciales, ya nos aparecen las que nos ofrece. En este caso vamos a utilizar Broadway y vamos a aumentar el tamaño. Aquí tenemos la posibilidad de aumentar el tamaño. Bien, si hemos acabado con este texto, pues bueno, simplemente con presionar cualquier otra herramienta vemos que ya aparece aquí el texto. Evidentemente, este texto puede ocurrir que no aparezca en el sitio donde nosotros queremos, pues no hay ningún problema. Para eso tenemos aquí la herramienta de desplazamiento de capas, que la tenemos aquí. Hacemos un clic sobre ella y colocándonos en cualquier parte de la capa que tenga un contenido, pues presionamos y podemos llevarnos el texto a cualquier sitio, podríamos llevarlo a cualquier lado. Evidentemente, si lo colocamos aquí en la parte inferior, pues al no haber un contraste no podríamos colocarlo ahí, salvo que decidiésemos cambiar a esta capa Rocky, cambiarle el color del texto, que podríamos hacerlo pues volviendo a presionar sobre el control de edición de texto, hacemos un clic y si nos venimos sobre el texto, presionamos y arrastramos, vemos que podemos seleccionar el texto y podríamos cambiar, pues por ejemplo, a rojo, aceptar, para colocar y dejar el texto con ese aspecto. No obstante, nosotros vamos a dejarlo otra vez, vamos a presionar control Z y vamos a dejarlo en blanco. Voy a desplazar esta capa, voy a hacer un clic y voy a desplazar esta capa. Con el desplazamiento de capa lo vamos a dejar ahí. He utilizado esta herramienta para seleccionar la capa y moverla. Bien. Y ahora vamos a colocar el otro texto. Vamos a volver a seleccionar esta opción y vamos a presionar, por ejemplo, aquí y vamos a poner pues Sierra Nevada.
Bien, en este caso sí vamos a dejar el texto con el color que nos aparece, sin ningún problema, y lo único que vamos a hacer va a ser presionar el control de desplazamiento para desplazar las capas. Nos vamos a venir sobre el texto y vamos a dejar el texto aquí. Bien, ya hemos dejado nuestro texto. Si deseásemos cambiar la fuente, como hemos dicho, pues es tan sencillo como venir otra vez al elemento para escritura, para rotulado, seleccionaríamos el texto y cambiaríamos pues cualquier aspecto, el color, la fuente. Si queremos destacar en negrita, pues presionaríamos el control negrita, cursiva, subrayado, es decir, podríamos hacer lo que considerásemos en cada momento. Nosotros lo vamos a dejar así, sencillo, tal cual está. Bien, vamos a presionar otra vez el control para desplazamiento y dejamos ahí el texto. Supongamos que ahora nosotros queremos rotular aquí y queremos que este texto aparezca en blanco, pero queremos colocarlo en la parte inferior. Tenemos el problema que hemos visto antes. Cuando desplazamos, selecciono el control de desplazamiento de la capa, presiono. Fijaros que no puedo presionar sobre el área de la capa donde no haya contenido. Mirad que aquí aparece Rocky. Si hago un clic me marca cuál es la posición de esa capa con su perfil. Si yo decido hacer un desplazamiento, tengo que colocarme en la parte que tiene contenido, es decir, ¿veis? Puedo desplazar, porque si me coloco en la parte donde no hay contenido, es decir, la transparente, lo que haría sería desplazar la capa inferior. Como podéis ver, estaría desplazando la capa que contiene el perro. No hay ningún problema porque siempre ya sabemos que tenemos la opción deshacer, que podemos hacerlo desde directamente el menú, editar, deshacer, mover una capa y volvería. O también, en su caso, si he movido la capa, pues presionando la tecla Control Z, ya sabemos que es también deshacer. Queríamos llevarnos esto aquí, pero quiero colocarlo con el texto blanco, pero que destaque. Bien, para eso podríamos fijar en la parte inferior, pues una banda de color y para que no sea opaca vamos a aprender a colocar una capa nueva dentro de nuestra imagen, una capa transparente sobre la cual vamos a rellenar con un color determinado, pero al ser transparente va a dejar visualizar el fondo de la imagen y a su vez va a hacer contraste con el texto en blanco. Para ello vamos a utilizar en la paleta de capas, que la tenemos aquí, presionamos el botón derecho del ratón y le vamos a decir capa nueva. Bien, la capa nueva por defecto le puedo dar el nombre que yo desee. En este caso aparece rótulos porque lo he utilizado anteriormente, pero podría darle cualquier nombre. Y en este caso lo que vamos a hacer, lo único que nos interesa es el relleno. Tenemos rellenar con transparencia. ¿Qué significa rellenar con transparencia? Que es como si colocásemos un plástico transparente sobre esta imagen. Nosotros lo vamos a rellenar, le vamos a decir aceptar y ya tenemos nuestra capa rótulos. Como podéis ver, tiene el símbolo del canal alfa, que ya lo hemos visto en algún vídeo tutorial, que indica la transparencia. Bien, ahora sobre esta capa lo que vamos a hacer va a ser colocar una banda de color rojo pintada de un ancho determinado aquí en la parte inferior para superponer el texto de Rocky encima de esa banda de color rojo. ¿Cómo podemos rellenar? Pues primero nos aseguramos que estamos en la capa transparente sobre la que queremos pintar. Luego nos venimos a nuestra herramienta de selección, que la tenemos aquí, hacemos un clic y vamos a definir un rectángulo, hacemos un clic con el botón izquierdo y arrastramos hasta ocupar todo el ancho de la imagen. No importa que nos salgamos de lo que es el perfil de la imagen, esa parte no se va a rellenar. Ahora lo que haríamos sería rellenar esta parte que hemos seleccionado, podríamos rellenarla con una pintura de color rojo. Tenemos una herramienta para el rellenado de pintura, que es herramienta de relleno, que es el cubo, el icono que viene con un cubo de pintura. Hacemos un clic y seleccionamos el color. Podríamos seleccionar cualquier color de relleno. Yo en mi caso voy a dejar el rojo, pero podríamos seleccionar cualquier gama de colores de la que necesitemos en cada momento. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en mi caso el rojo, que lo tengo aquí. Le voy a decir aceptar. Y ahora, como podéis ver, si me coloco fuera del área de selección no me deja rellenar, es decir, hago clic y no permite relleno, pero si me coloco dentro del área seleccionada, veis como
desaparece la señal de prohibido porque me está indicando que he seleccionado esa parte para hacer un relleno. Hago un clic y esa parte se rellena. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, ya una vez que tengo seleccionada esa parte y rellena, desactivo en el menú seleccionar, le digo nada y ya se queda esa banda de color. Esto me permitiría ahora, con la herramienta de mover capa, hago un clic aquí y me permitiría presionar y llevarme el texto Rocky a esta zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como podéis ver, lo que está ocurriendo es que se está ocultando. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es muy importante y lo hemos hecho un poco a propósito para que veáis que es muy importante en la composición el orden de las capas. Como podemos ver, la capa rótulos, que es transparente, está por encima de la capa de texto. Esto significa que aquí se está viendo el rótulo sin ningún problema, pero en cuanto yo me coloco por una zona opaca de la capa rótulos, que es donde está el relleno, pues no se ve porque esa capa está por encima. Solución, pues vamos a dejar aquí el nombre y vamos a seleccionar la capa que contiene el texto y le vamos a indicar que debe estar no en segundo lugar sino en primer lugar, es decir, por encima de todas. En ese caso nos podemos venir aquí a los controles que tenemos de desplazamiento, seleccionamos la capa Rocky y le damos hacia arriba, presionamos y esto ya ha hecho que la capa que contiene el texto Rocky quede por encima de la capa rótulos, que es donde hemos hecho la banda de color rojo. Ahora vamos a desplazar, ya tenemos aquí nuestro control seleccionado, desplazamos y vemos cómo el texto se queda en la parte superior. Ya hemos conseguido este efecto. Quizás nos pudiese interesar, por cuestión estética, que este color rojo no fuese tan intenso y que fuese de alguna forma translúcido, es decir, que dejase ver la fotografía a través de una cierta transparencia. Bien, cualquiera de las capas, bien sean de texto, de imagen o cualquiera de las capas que tenemos en una composición, podemos modificarle lo que se llama la propiedad de opacidad, que la tenemos aquí. Ahora mismo esta capa es 100%, como podéis ver, opaca, es decir, tiene relleno, pero si le damos a la flecha y vamos bajando la opacidad, veréis cómo poco a poco se va viendo de una forma transparente. Vamos a deshacer lo que hemos hecho porque, si os habéis dado cuenta, estábamos haciendo transparente la capa de texto y no es esa la que nos interesa, es rótulos. Vamos a bajar la opacidad y vais a ir viendo cómo se va viendo. Aquí lo tenéis, ya aparece de fondo la fotografía. Esta capa evidentemente la hemos hecho en rojo, pero se podría haber hecho en cualquier tono de los que nos pareciese oportuno en cada momento. Lo dejamos así y de esta manera, pues bueno, ya tendría mi composición. Ahora sí he podido colocar aquí el texto en blanco, aún teniendo de fondo la nieve, que es del mismo color, porque he aplicado una capa con transparencia y una tonalidad en rojo. Bien, pues ya solo nos quedaría, por último, exportar nuestra imagen. Vamos a darle a la opción Archivo, Exportar como. Nos vamos a ir a nuestros materiales GIMP y vamos a poner la imagen Rocky. Aquí la tenemos, exportar. Nos va a pedir con qué calidad, vamos a dejarle la misma calidad, exportamos y ahora si nos venimos a la carpeta, pues ya tendremos por aquí lo tenemos, nuestra imagen Rocky, aquí la tenemos nuestro perro original, que es esta, y esta es la imagen que hemos diseñado, que acabamos de diseñar. Aquí la tenemos, esa sería la imagen de nuestro perro. Bien, hemos visto de esta forma sencilla cómo podemos establecer rotulación, pero queda fijar un detalle, y el detalle es el siguiente. Vamos a volver a nuestro documento, a nuestro archivo de GIMP, y hemos guardado la imagen, pero esa imagen no ha guardado las capas. Es decir, tenemos una imagen producida que podemos enviar pues, por correo electrónico, colgar en una red social, lo que nos interese, pero esa imagen no contiene este diseño. ¿Qué ocurriría si yo ahora, una vez que he exportado esta imagen, cierro el programa y no guardo el archivo en formato GIMP? Pues lo que ocurriría es que si en algún momento decidiese, por ejemplo, cambiar el color del texto, el color de la banda o el posicionamiento de los textos, tendría que volver a empezar de cero para realizar el trabajo.
sería mucho más sencillo, una vez que yo tengo un trabajo o una composición realizada con varias capas, aparte de producir la imagen definitiva, generar un archivo en formato GIMP que cada vez que lo abra tenga disponible las capas para hacer las modificaciones que yo quiera. En ese caso, pues sería la opción archivo y ya no nos iríamos a la opción exportar, sino que le diríamos guardar como, y en este caso pues nos iríamos a nuestro escritorio, a nuestros materiales de GIMP, y en este caso pues vamos a llamarle Rocky XCF. Le digo guardar, ya la tengo guardada, cierro, y ahora, como podéis ver, tengo la imagen Rocky JPG, que es la imagen que hemos producido, que ya hemos visto anteriormente, que es nuestra foto producida, nuestro diseño. Y ahora, si en cualquier momento necesito modificar esta imagen, pues si le hago un doble clic a Rocky sobre XCF, en este caso lo que abre es toda la estructura de capas y me permitiría a mí, ¿veis? Vamos a seleccionar aquí, me permitiría a mí, pues por ejemplo, cambiar las posiciones y no tener que empezar desde cero el trabajo. Bien, pues con esto finalizamos una breve reseña de cómo podemos establecer rotulación en nuestras imágenes. Saludos.